Algunas personas se rinden después de perder. Otras continúan perdiendo sin rendirse. Nacido en 1975 en Hampton, Virginia, Allen Esail Iverson empieza su historia de infancia desde la mitad. En algunas ciudades, la infancia es una preparación. Aquí, la infancia es solo una forma de resistir. Un hogar sin padre, una madre cansada, decisiones a corto plazo. En el mundo de Iverson, la continuidad es un lujo y la seguridad un rumor pasajero. La calle le enseña dos cosas: velocidad y atención. Velocidad para escapar, atención para no ser atrapado. Y un día, esas dos cosas se convierten en talento en la cancha de baloncesto, pero al mismo tiempo quedan fijadas a su carácter. Porque debajo de la velocidad de Iverson siempre hay lo mismo: el precio del retraso. En la preparatoria brilla en dos deportes: mariscal de campo en fútbol americano, amenaza anotadora en baloncesto. Empieza a ser llamado talento excepcional, pero ese elogio no es un alivio para él, sino una presión. La gente carga sobre sus hombros los sueños de trofeos que aún no ha ganado. La pelea en la bolera en 1993 transforma de golpe ese peso en otra cosa: en estigmatización. Entra en prisión con apenas 17 años. Los detalles del incidente se discuten durante años, pero la vida a veces no ama los detalles. La vida ama el resultado. Y el resultado es claro: Iverson es expulsado del juego antes incluso de haber entrado en el camino hacia el trofeo. Cuando sale en libertad, no hay una escena romántica de volver a empezar. Solo la misma vida, continuando con un rostro un poco más duro. La Universidad de Georgetown le da una oportunidad. Su entrenador, John Thompson, ve a Iverson no solo como jugador de baloncesto, sino como un joven frágil. En la cancha, Iverson es como fuego, pero el fuego, así como calienta, también quema. Aunque brilla en la universidad, su historia no se ata a un final feliz. La primera gran lección se instala en silencio ya en esos años. El talento no garantiza el trofeo. Cuando es elegido en el primer puesto del draft de la NBA en 1996, Filadelfia recibe a Iverson como a un salvador. La ciudad es dura. Iverson también lo es. Esta unión no es romántica, es como el destino. Dos cosas que se desgastan mutuamente, pero no pueden separarse. En el instante en que Iverson pisa la NBA, crea en la cancha una realidad imposible de negar. Es bajo de estatura, pero su juego es grande. Las defensas se endurecen contra él. Él responde con mayor dureza. Cae. Se levanta. Un partido más, una posesión más, un contacto más. Produce puntos y se convierte en uno de los nombres más hablados de la liga. Pero de lo que más se habla, la mayoría de las veces, no es de lo que gana, sino de lo que no puede ganar. Las temporadas pasan. Iverson anota. Iverson es All-Star. Iverson ronda el liderato de anotación. Pero cada primavera el equipo choca contra el mismo muro. Los playoffs terminan pronto, o ni siquiera comienzan. Y tras cada eliminación empieza el mismo ritual. Se busca un culpable. La historia se simplifica. Iverson vuelve a ser etiquetado como el problema. Sin embargo, la pérdida a veces no es un error. A veces es solo una carencia. Filadelfia no logra ser lo suficientemente completa como para compartir la carga que Iverson lleva. Y Iverson no es alguien que haya aprendido a compartir la carga, porque la vida le enseñó un orden donde la carga no se comparte. Cuando el balón está en sus manos, hay control. Y cuando hay control, no hay pánico.
Por eso soltar el balón no es solo dar un pase. Soltar el balón es soltar su propia verdad. Este ciclo se repite cada año. Nueva temporada, esperanza. Enero, cansancio. Playoffs, dureza. Final, un cierre silencioso. El trofeo no llega, otra vez. La gente mira las estadísticas de Iverson y pregunta, ¿cómo alguien así no puede ser campeón? Pero la carrera de algunos jugadores no se mide con trofeos, porque los trofeos nunca llegan. En la carrera de Iverson, la ausencia del trofeo deja de ser una carencia y se convierte en un rasgo de carácter. Acercarse, pero no tocar. La temporada 2000-2001 es el año en que Iverson se acerca más que nunca al trofeo y lo pierde de la forma más dolorosa. Esa temporada, Filadelfia teje una defensa a su alrededor. Por primera vez, el equipo intenta apoyarlo en lugar de solo mirarlo. Iverson responde. Es elegido MVP. Es su momento oficial, más brillante a nivel individual. Pero la historia no termina aquí. En realidad, se endurece justo aquí. Cuando comienzan los playoffs, el camino de Iverson no es fácil. La serie contra los Toronto Raptors se extiende a 7 partidos. Cada partido vuelve a empezar justo cuando parece terminado. Iverson camina constantemente por una línea delgada. O carga con el equipo, o todo se derrumba. En esa serie de 7 juegos, cada noche ganada no garantiza la siguiente. Porque en su mundo, el éxito se vive una sola vez. Al día siguiente, se reinicia. Luego viene la serie contra los Milwaukee Bucks. Otra vez 7 partidos. Otra vez los últimos minutos. Otra vez esos momentos en los que la respiración se acorta, las piernas pesan y cada decisión parece destinada a ser recordada toda la vida. Iverson también supera esto. Llega el campeonato de la Conferencia Este. Es la única puerta al año en que alcanza las finales. Y luego, las finales de la NBA. Los Ángeles Lakers. En el primer partido de la serie, Iverson anota 48 puntos. Filadelfia gana. Iverson camina por encima de Tyronn Lue. Esa imagen circula durante años como un símbolo de desafío. Pero dentro de ese momento hay algo más silencioso. El caminar de Iverson no es un paso hacia el trofeo, sino un paso corto lanzado en dirección opuesta a él. Porque la serie continúa. Los Lakers se recuperan. El equilibrio de poder se hace recordar. Y la final termina 4-1. Los Lakers levantan el trofeo. Iverson observa. Iverson pierde la única final de la NBA de su carrera. Esta derrota es el no fue más pesado de su historia. Porque nunca vuelve a pisar ese escenario. Incluso llegar a una final una sola vez en toda una carrera es algo raro. Perder esa final se parece al silencio que algunas personas cargan durante toda la vida. Se recuerda cada año, pero nadie lo dice en voz alta. Para Iverson, la ruptura es esta. El momento en que más se acerca al trofeo le muestra cuán lejos está en realidad. Después de 2001, Iverson vuelve a intentarlo. Vuelve a cargarse el peso. Vuelve a anotar. Vuelve a salir a la cancha dispuesto a cargar al equipo él solo. Pero los resultados no cambian. Filadelfia entra a los playoffs, pero el camino a la final no vuelve a abrirse. Cada primavera llega como una copia más cansada de la anterior. La ausencia de trofeos ya no es una casualidad. La ausencia de trofeos se convierte en la historia misma. La psicología humana
A veces hace esto. Cuando se acerca demasiado a una meta, la meta crece. Para Iverson, el campeonato ya no es un trofeo, sino como un fantasma. Cuanto más se acerca, más se aleja. Y cuanto más se aleja, más fuerza Iverson. Y cuanto más fuerza, más duros se vuelven los límites del cuerpo y del entorno. A partir de este punto, la carrera se parece al caminar de un hombre que busca constantemente nuevas puertas, pero siempre termina en el mismo pasillo. En 2006, Iverson deja Filadelfia y se va a Denver. Nueva ciudad, nuevo uniforme, la misma pregunta. ¿Tal vez aquí? En Denver continúa produciendo a nivel individual, pero los playoffs vuelven a ser breves. El horizonte del campeonato no se abre. La sensación de acercarse al trofeo queda, una vez más, inconclusa. Luego, Detroit. Las expectativas de rol cambian. El sistema es diferente, pero el juego de Iverson sigue funcionando con el mismo reflejo interno, como si no controla, todo fuera a desmoronarse. En Detroit, este conflicto se vuelve más visible. Dura poco y termina. Memphis es una parada breve. Allí tampoco se abre el camino al trofeo. Después de un tiempo, comienzan los regresos. Otra vez el uniforme de Filadelfia. Este regreso no es como una coronación. Se parece más a intentar completar una frase inconclusa. Pero algunas frases no se completan, solo se repiten. Iverson finalmente se aleja de la NBA. Durante un tiempo juega en Turquía con el Beşiktaş. Esto no es la última salida hacia el campeonato de su carrera. Es solo la necesidad de demostrarse a sí mismo que aún puede jugar. Porque para algunos jugadores, el baloncesto no es una profesión, es una forma de existir. Cuando se retiran de la cancha, lo que queda no son trofeos, sino un vacío. Y el vacío de Iverson no se llenó con un trofeo, porque ese trofeo nunca llegó. Por eso, el resumen de su carrera es duro e inmutable. No hay campeonato de la NBA. No hay anillo. Una sola final. Y esa final, perdida. Esto es algo más que una estadística. Es vivir toda una vida con la frase «faltó un paso». La historia de Iverson no se cierra con un trofeo. Incluso en el escenario más alto de su carrera, hay una ausencia. Algunas estrellas se completan con la edad. Iverson no se completa. Porque la completitud es un tipo de sello que llega con el campeonato, y ese sello nunca se imprime en su carrera. Pero lo que hace realmente pesado a Iverson no es esto. Lo pesado es lo siguiente. Él vuelve a intentarlo cada vez. Vuelve a cargarse cada vez. Cada vez coloca una nueva pérdida sobre la anterior. Allen Iverson nunca ganó un trofeo de la NBA. Y tal vez por eso su historia no es la de los ganadores, sino la de quienes lo intentan sin detenerse. En silencio. Desde el mismo lugar. Una y otra vez.